Aquí tenemos lo que es el software, ¿ya? Este software tiene dos vistas, dos pestañas, imagínense un Excel, donde tenemos acá la vista de variables, ¿ya? Donde nosotros vamos a ir ingresando las variables de investigación y vamos a tener también una vista de datos, que es esta otra página, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en esta primera hojita nosotros vamos a definir cuáles son las variables de nuestra investigación. Por ejemplo, voy a probar aquí, a ver si me permite el quiero escribir. Voy a tomar la variable edad. La escribí y pongo enter. Y aquí se van a definir una serie de características que tenemos y que vamos a ir adaptando según el tipo de variable con el que trabajemos. Otra variable, por ejemplo, la comuna de la que viene la persona. Enter y aquí nueva variable. Si se fijan, vamos a tener diferentes como títulos en estas columnas. La primera es el indicador de cuántos números de variables tenemos. ¿Ya? En este caso yo tengo solo dos variables, tengo edad y comuna. Luego en el siguiente título tenemos tipo de variable. Y acá hay que definir según si la variable con la que estamos trabajando es numérica o es una variable que es más bien una categoría con la que nosotros clasificamos a las personas, como es el caso de comuna, ¿ya? Entonces comuna no es un número, no tiene un sentido numérico, por tanto vamos a hacer clic acá abajito y se me va a abrir esta nueva pestaña donde yo voy a definir que esto no es un número, sino que es una cadena, ¿ya? Cadena se refiere como a una cantidad de caracteres para definir una palabra. Entonces voy a pinchar cadena. El ancho se refiere a la cantidad de caracteres que voy a ingresar para esta variable. Por ejemplo, si la comuna, yo voy a escribir vivo en Concepción de la región del Biobío, por ejemplo, largo, ¿ya? Entonces voy a necesitar harto espacio y voy a tener que aumentar el ancho, ¿ya? Es como cuando uno juega, no sé si alguna vez jugaron al quemado o al colgado, y uno ponía barritas abajo para el número de letras, acá es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a dar el ancho necesario. Yo voy a, por ejemplo, dejar aquí en 12. Ok, si se fijan, se me modificó acá al lado, en 12. Luego tiene el título decimal, que se refiere a con cuántos decimales quieres trabajar sobre las variables numéricas, ¿cierto? Porque las variables cualitativas o categóricas no tiene sentido pensar en decimales. En este caso, la edad yo la voy a trabajar sin decimales, la quiero trabajar cerrado. ¿De qué depende? De que la variable con la que tú estés trabajando tiene sentido o no que ocupemos decimales, ¿ya? Por ejemplo, en el peso va a ser relevante, en la temperatura corporal muy relevante, ¿ya? Entonces de eso va a depender si tú agregas o no decimales. En la etiqueta nosotros podemos agregar como el nombre completo de la variable, ¿ya? Aquí podemos como agregar la pregunta, por ejemplo, tal cual como aparece, por ejemplo, en un cuestionario. Y aquí puedo usar tilde. Eso me faltó decir antes. ¿Qué edad tienes? ¿Ya? Supongamos que así era la pregunta. Y la dejo ahí, ¿ya? ¿Qué es importante? Que acá podemos usar tildes, podemos usar espacios, podemos usar signos de interrogación, ¿cierto? Todo lo que tú quieras. Pero acá en el nombre no podemos usar ni tildes, ni espacios, nada, ¿ya? Solamente tienen que ser una serie de caracteres que me permite como identificar la variable. Acá es frecuente que la gente ponga, por ejemplo, P1 para decir pregunta número 1. Y acá, en la etiqueta, yo escribo cuál era esa pregunta, ¿ya? Entonces, en la etiqueta yo puedo escribir como la pregunta completa. Y es súper útil porque uno a veces se le olvida cuál era la pregunta necesaria, entonces esto lo podemos preparar antes. ¿De qué comuna eres? ¿Ya? Y aquí tenemos definidas, ¿cierto? Nuestras dos variables. Una cosa importante, esta hoja, la vista de variables, la podemos escribir antes de tomar los datos, antes de aplicar el cuestionario, porque si se fijan, solamente estoy definiendo cuáles son mis variables de investigación y qué características tienen. Luego, y vamos a ver en esta hoja, vista de datos, se me va a armar esta planilla con las variables que yo diseñé para poder ir ingresando los datos de cada persona a quien yo le pregunté o apliqué una encuesta. Fíjense en esto. Entonces acá tenemos los casos, que son las personas que me han ido respondiendo a la encuesta, y yo acá puedo ir ingresando la edad de cada una. Por ejemplo, en mi caso voy a poner mi edad, voy a poner la edad de
otra persona, ¿ya? Y así voy ingresando luego mis variables. Comuna, ¿ya? Y aquí yo puedo escribir la comuna, pero también tengo la posibilidad de cuando yo defina las variables, decirle de antemano cuáles son las opciones de comuna con las que yo estoy trabajando. Fíjense en esto. Vuelvo a mi vista de variables. Etiquetas de valor. Acá yo voy a dar las opciones posibles de respuesta. Por ejemplo, de la comuna. Supongamos que yo estoy haciendo una investigación donde hay solamente 3 comunas. Voy a tener el valor número 1, me fijo que esté azulito para poder ingresar. El valor 1 ahora va a ser San Pedro de la Paz, ¿ya? Y lo agrego y me fijo que esté bien. 1, San Pedro de la Paz, ¿ya? 2, la comuna 2 va a ser Concepción, ¿ya? Disculpen que sea tan regionalista. 3, es un ejercicio nada más, de Chihuayante, ¿ya? Agregar. Presiono OK, entonces ahora yo tengo estas 3 alternativas ingresadas en mis etiquetas de valor. Vamos a la vista de datos. Yo en este caso, bueno, no puse mi comuna, yo soy de Talcahuano en este momento, pero vamos a asumir que estoy en la comuna número 2. Esta persona está en la comuna 3, esta persona está en la comuna 1. ¿Cuál es la gracia? Que si yo ahora me voy a vista, le voy a decir, muéstrame las etiquetas de valor. Y me van a aparecer, ¿cierto?, las diferentes comunas que fui marcando. ¿Ya? Aquí no sé por qué no me apareció el 1. Ahí sí, ¿ya? El 1. Pues a eso me refiero cuando de pronto hay que tener un poco de paciencia con el software. Hay partes donde a veces se pega o qué sé yo, ¿ya? Entonces, así uno arma una base de datos en términos muy simples. Veamos qué otras opciones tenemos acá. Esta pestaña me permite declarar qué voy a hacer cuando haya un valor perdido, es decir, esta persona no me respondió de qué comuna es. Normalmente, por convención que se hace, se pone una cantidad de 9, ¿ya?, que sea incoherente con lo que estoy poniendo acá en mi matriz. Por ejemplo, en comuna yo puedo poner un número 9 nada más. Pero si estoy trabajando con la variable edad, 9 es una edad posible. 99 también es una edad posible. Entonces voy a poner, por ejemplo, si fuera edad, voy a poner 999. 9, ¿ya? Hartos 9. De este modo, cuando yo tengo un valor perdido, yo sé que en la base de datos tengo que poner, en mi vista de datos, tengo que poner 99 o 999, ¿cierto?, para indicarle al computador que ese valor no está y que es un valor perdido. Esto es útil porque existen ciertas estrategias que después me permiten imputar datos, ¿ya? Es algo como más avanzado, pero solamente para que lo sepan, que si hay valores perdidos yo después podría, por ejemplo, estimar un promedio o buscar alguna alternativa para que ese dato sea reemplazado. ¿Por qué? Porque hay algunos análisis que después no me permite tener un número grande de números perdidos, ¿ya? Y a veces hay preguntas que la gente no quiere responder y si no me la quiere responder, mejor la elimino de mi estudio, ¿ya? Por eso es que después hay que ir tomando esa decisión. Columnas y alineación ya son detalles como estéticos que en mi mundo dan absolutamente lo mismo. Y la medida sí es relevante. La medida es como la unidad de medida de la variable. Entonces acá la edad efectivamente es una escala, ¿cierto? Porque es una variable cuantitativa. Y tenemos estas 3 opciones. ¿Es nominal, es ordinal o es escala? Escala sería como el nivel más top de medición, ¿cierto? Que es cuando son un número. Ordinal son las variables cualitativas o categóricas que pueden ser ordenadas, por ejemplo, el nivel socioeconómico, el estado nutricional, etapa del ciclo vital, ¿ya? O escolaridad. Etapa del ciclo vital, se fijan, no es lo mismo que la edad, es clasificarlo en una categoría que puede ser ordenada, ¿ya? Y nominal, que es el más simple de las escalas de medición que podemos tener. La nominal, ¿cierto?, va a ser simplemente un nombre, ¿ya? Y también otra cosa que uno puede definir es cuál es el rol de esta variable en mi investigación, ¿ya? Y aquí también vamos a poder tener unas opciones. Voy a primero cambiar acá escala, esta la vamos a dejar como nominal porque las comunas solamente es un nombre, ¿ya? Y la pregunta 1 la vamos a dejar como escala también. Y ahora el rol. ¿Cuál es el rol que tiene esta variable? Por ejemplo, a veces hay variables que son parte del objetivo. Hay otras variables que en realidad no tienen ningún rol, solo la registré, por ejemplo, el número de folio.
O hay algunas variables que van a ser importantes porque necesito hacer los análisis para cada grupo. Por ejemplo, si yo quiero comparar algo según nivel socioeconómico. Entonces, cada análisis que yo haga lo quiero tener para cada uno de los niveles socioeconómicos con los que yo estoy trabajando, ¿ya? Pero esto no lo vamos a ocupar, es solo para que lo sepan. Entonces, a modo de síntesis, este programa tiene dos vistas, ¿ya? Tenemos la vista de variables, que es donde tú vas a ingresar, antes de tener los datos, las características de las variables que vas a registrar, ¿ya? Normalmente, aquí tenemos algo muy simple, pero normalmente uno aplica un cuestionario y ese cuestionario supongamos que tiene 20 preguntas, además de algunas preguntas sociodemográficas como la edad, nivel educacional, estado civil, etc. Y todo eso yo lo puedo armar antes, ¿ya? Entonces yo registro de manera muy ordenadita, tal cual como está el cuestionario, cada uno de los elementos que está acá, siguiendo el orden. Y luego, cuando ya apliqué el cuestionario, tengo mi vista de datos, ¿ya? Eso es lo que podemos tener. Aquí vamos a tener nuestros títulos, va a ser la variable, y podemos tener una cantidad infinita de variables, ¿cierto? Ya todas ordenaditas en esta matriz. Normalmente se puede abrir una hoja Excel acá, pero yo en general he tenido algunos problemas, se me cierra, vean ustedes si les funciona, pero lo que sí funciona es ir pegando los datos, ¿ya? De todas maneras yo les voy a pasar base de datos lista, pero por ejemplo las bases de datos .sap que son del SPSS se pueden abrir sin ningún inconveniente acá.